el Verbo hecho carne, para que creáis y tengáis vida. Serie 2. Testigos del Cordero. Juan 1:19-51. Episodio 8. He aquí el Cordero. Pasaje clave. Juan 1:29-34. Versículo del día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. RVR 1960. Devocional. He aquí el Cordero. Versículo paralelo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5, RVR 1960. Reflexión. Después de días de interrogatorios, declaraciones de humildad y afirmaciones de que alguien mayor venía, finalmente sucede. Juan ve a Jesús caminando hacia él, y lo que dice en ese momento cambiará la historia para siempre. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El día siguiente, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El siguiente día, Juan, el apóstol, está marcando el tiempo cuidadosamente. Ayer fue el interrogatorio. Hoy es la revelación. Juan el Bautista ve a Jesús viniendo hacia él, y sin que Jesús diga una palabra, Juan grita para que todos escuchen: He aquí el Cordero de Dios. No dice: He aquí un maestro. No dice: He aquí un profeta. No dice: He aquí el rey político que va a liberarnos de Roma. Dice: He aquí el Cordero. ¿Por qué un Cordero? Para entender esto, tienes que entender cómo funcionaba el sistema religioso judío. Primero, el Cordero de la Pascua. Cada año, en la Pascua, cada familia judía sacrificaba un cordero. ¿Por qué? Porque recordaban la noche en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó por cada casa. Las casas que tenían sangre de cordero en los postes de la puerta fueron pasadas por alto, salvadas. Las que no, perdieron a su primogénito. Éxodo 12. El cordero pascual murió en lugar del primogénito. Era un sustituto. Su sangre salvaba. Segundo, los sacrificios diarios en el templo. Cada mañana y cada tarde, los sacerdotes sacrificaban un cordero en el templo. Éxodo 29, 38-42. Día tras día, año tras año. Siglos de sangre de cordero. ¿Para qué? Como expiación temporal del pecado. Los pecados del pueblo eran cubiertos, no eliminados, por la sangre del cordero. Tercero, Isaías 53. El siervo sufriente. Isaías profetizó sobre alguien que vendría. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Este siervo llevaría nuestras enfermedades, sería herido por nuestras transgresiones. El castigo que nos trae paz caería sobre él. Era una profecía de alguien que sufriría en lugar de otros, un sustituto. Juan el Bautista ve a Jesús y conecta todos los puntos. Jesús es el Cordero Pascual final. Su sangre nos salva del juicio. Jesús es el sacrificio del templo final. Su sangre quita el pecado de una vez por todas. Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53. Muere en nuestro lugar. Por eso Juan grita: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero Juan no se detiene ahí. Dice algo más: que quita el pecado del mundo. Nota, no dice que quita el pecado de Israel. Dice del mundo. Esto era revolucionario. Los judíos esperaban un Mesías que salvara a Israel. Juan está diciendo: no, este Cordero es para todos, para el mundo entero. La palabra griega para quitar es airo. Significa levantar y cargar lejos. No solo cubrir el pecado, no solo perdonar temporalmente, sino quitar, remover, eliminar. Imagina que tu casa está llena de basura. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran como rociar ambientador. Cubrían el olor por un rato, pero la basura seguía ahí. Jesús no roció ambientador. Se llevó toda la basura, la cargó sobre sí mismo, la eliminó completamente. Hebreos 10:4 lo dice así:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. No más sacrificios diarios, no más sangre de animales. Jesús lo hizo completo. Este es aquel. Versículo 30. Este es aquel de quien yo decía, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan repite lo que ya había dicho antes. Versículo 27. Viene después de mí, cronológicamente, pero era primero que yo, eternamente. Jesús no empezó a existir en Belén, existía desde antes. Es eterno. Yo no le conocía. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Espera, ¿Juan no conocía a Jesús? Lucas 1 nos dice que María y Elizabeth, las madres de Jesús y Juan, eran parientas. Probablemente Juan y Jesús se conocieron en reuniones familiares cuando eran niños, pero Juan está diciendo, yo no le conocía como el Mesías. No sabía con certeza hasta que Dios se lo mostró sobrenaturalmente. El propósito del ministerio de Juan era manifestar al Mesías a Israel, preparar el escenario para que Jesús fuera revelado públicamente, la señal del Espíritu. Versículo 32 a 33. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le había dado a Juan una señal específica. Cuando veas al Espíritu descender como paloma y permanecer sobre alguien, ese es. Esto sucedió cuando Jesús fue bautizado. Los otros evangelios lo narran con más detalle. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, visiblemente. ¿Por qué una paloma? No lo sabemos con certeza, pero las palomas en el Antiguo Testamento simbolizaban paz. La paloma de Noé, pureza. Las palomas eran ofrendas de los pobres, ternura y gentileza. El Espíritu vino suavemente, no como fuego destructivo o tormenta violenta, vino como paloma y permaneció sobre él. No fue temporal. El Espíritu habitó en Jesús completamente. Y Juan hace esta declaración crucial. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, símbolo externo. Jesús bautiza con el Espíritu, realidad interna. Juan podía mojar tu cuerpo. Jesús puede transformar tu corazón. Juan ¿ya sabía antes del bautismo? Dios le había revelado a Juan de antemano que habría una señal específica, pero Juan no sabía quién era el Mesías hasta que vio esa señal. Por eso dice 2 veces, yo no le conocía. Versículo 31, 33. Probablemente sospechaba algo especial sobre Jesús. Eran primos, y en Mateo 3:14, Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti. Pero la sospecha personal no es lo mismo que certeza profética. Juan necesitaba la confirmación divina para poder testificar con autoridad. Yo lo vi. Este es el Hijo de Dios. Y la señal no fue solo para Juan, fue pública. La voz del Padre declaró ante todos los presentes, este es mi Hijo amado. Fue la inauguración oficial del ministerio de Jesús, con testigos oculares que pudieran dar testimonio. Este es el Hijo de Dios. Versículo 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan concluye su testimonio con la declaración más importante de todas. Este es el Hijo de Dios. No solo un profeta, no solo el Mesías, el Hijo de Dios. Igual en naturaleza al Padre, Dios encarnado. La segunda persona de la Trinidad. Juan vio con sus propios ojos. Y ahora testifica para que otros crean. ¿Qué significa esto para ti hoy? Primero, tu pecado no está solo cubierto, está quitado. Si has puesto tu fe en Jesús, tu pecado no está simplemente perdonado temporalmente, fue quitado, removido, eliminado. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No tienes que vivir con culpa constante, no tienes que hacer penitencia eterna. Jesús se llevó tu pecado completamente. Segundo, el sacrificio de Jesús fue suficiente, una vez para siempre. No necesitas seguir pagando por tus pecados, no necesitas merecer el perdón de Dios. Jesús ya lo pagó todo. Cuando dijo en la cruz, consumado es, Juan 19:30, lo decía en serio. La deuda está pagada. El trabajo está completo. Tercero, Jesús no vino solo para Israel, vino para el mundo entero. No importa tu trasfondo, tu raza, tu nacionalidad, tu pasado, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Eso te incluye a ti. Cuarto, necesitas el bautismo del Espíritu, no solo agua. Puedes ser bautizado en agua 100 veces, pero si no has sido transformado internamente por el Espíritu Santo, no ha pasado nada real. El cristianismo no es solo una ceremonia externa, es una transformación interna, es el Espíritu de Dios viviendo en ti, cambiándote desde adentro. Mensaje clave: Jesús es el Cordero de Dios que quita, no solo cubre, el pecado del mundo entero. Él es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Su muerte fue suficiente, una vez para siempre. No necesitas seguir pagando. Él pagó todo. Y no solo bautiza con agua externa, sino con el Espíritu Santo que transforma desde adentro. Aplicación práctica. 1. Deja de cargar culpa por pecados ya perdonados. Haz una lista de pecados por los que sigues sintiendo culpa, aunque ya te arrepentiste. Uno por uno, di en voz alta: el Cordero de Dios quitó este pecado. Ya no está. Luego rompe el papel. Si Jesús lo quitó, tú no tienes derecho de seguir cargándolo. 2. Agradece el sacrificio suficiente. Esta semana, toma comunión en tu iglesia o en casa con nueva perspectiva. Mientras tomas el pan y el vino, di: gracias porque tu sacrificio fue suficiente. No tengo que añadir nada. Está consumado. Deja que esa verdad penetre profundo. 3. Comparte el mensaje del Cordero con alguien. Piensa en alguien que está cargando culpa, vergüenza o que piensa que tiene que ganarse el favor de Dios. Esta semana, comparte con esa persona el mensaje del Cordero. Jesús ya pagó todo. El sacrificio está completo. Solo tienes que recibirlo. 4. Vive en el poder del Espíritu que ya tienes. Si has puesto tu fe genuina en Jesús, entonces ya tienes el Espíritu Santo morando en ti. Romanos 8:9, Efesios 1:13-14, Primera de Corintios 12:13. Esta semana, ora: Espíritu Santo, tú ya vives en mí, lléname de tu poder. Controla mis pensamientos, palabras y acciones. Transfórmame desde adentro. Oración final. Señor Jesús, Cordero de Dios, gracias por quitar mi pecado. No solo cubrirlo, no solo perdonarlo temporalmente, sino quitarlo completamente, llevarlo lejos, eliminarlo para siempre. Perdóname por las veces que he vivido como si tu sacrificio no fuera suficiente, como si tuviera que seguir pagando, como si tuviera que ganarme tu favor. Ayúdame a descansar en la verdad. Está consumado. Pagaste todo. Y gracias porque cuando te recibí como mi Señor, tu Espíritu vino a morar en mí. Ahora ayúdame a vivir en el poder del Espíritu que ya tengo. Lléname diariamente. Contrólame. Transfórmame desde adentro, que no tenga solo religión externa, sino vida interna, en el nombre del Cordero que fue inmolado, pero ahora vive para siempre. Amén. The Gelato Ministry.